Abrimos nuestras Biblias entonces en Juan capítulo 7, versículo 37, 38 y 39. Vamos a lecturar en esta oportunidad y vamos a meditar un poco en el versículo 38. Vamos a recurrir también a los demás, pero en el versículo 38 quiero que concentremos nuestra atención. ¿Lo encontraron, hermanos? Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. Pongámonos de pie y lecturemos la palabra del Señor. Voy a pedirles que me acompañen todos juntos en la lectura de la palabra. Leamos todos juntos en voz alta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, fuerte ustedes, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Señor Jesús, nos sometemos una vez más a tu autoridad, a tu voluntad, y te pedimos en esta mañana que tú cumplas tu voluntad en nosotros. Háblanos, Señor, dirige, conduce nuestras vidas, que nuestras decisiones, Señor, estén fundamentadas en tu palabra, en el consejo tuyo, en la orientación tuya, que sabemos con certeza es precisa y es eficaz. Es justamente lo que nosotros necesitamos, Señor. Así que venimos a tu palabra, háblanos tú, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos santifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Quiero empezar esta reflexión haciéndoles una pregunta. ¿Cuál es su manera favorita o su elemento favorito con el cual usted sacia su sed? ¿Qué es lo que generalmente toma cuando está con sed, cuando siente sed? Algunos agua, otros gaseosa, otros un jugo, otros pueden recurrir a un helado, otros un café. No sé, cada uno tiene su forma o su elemento con el cual trata de satisfacer su sed, ¿verdad? Entonces, eso es una regla natural en el funcionamiento de nuestro cuerpo, es que nuestro cuerpo necesita de agua, necesita de agua. Lo importante es el agua. Ahora, por una razón comercial, al agua lo disfrazan, lo combinan, lo arreglan. ¿Qué se puede decir? El agua no puede ser arreglada. Lo complementan, por así decirlo, con sabores, con colores, con olores, y le dan otras formas con tal de que se haga más atractivo, ¿no? Para las personas que van a recurrir a eso, por una cuestión comercial. Ahora, unos pueden cuestionar de cómo otros satisfacen su sed. ¿Por qué hacerlo con gaseosa si eso hace daño? ¿Por qué hacerlo con un helado? ¿Por qué hacerlo con café si eso tiene elementos que pueden ser perjudiciales también para nuestro cuerpo? ¿Por qué no precisamente el agua? Lo que se discute o lo que se cuestiona o lo que llama la atención es las diferentes variaciones que se le ha hecho al agua. En ningún momento se cuestiona, en ningún momento se discute por qué la gente está tomando eso. Porque eso responde, esa acción de beber algo, responde a una necesidad natural. A lo que quiero decir es, no se cuestiona la sed que uno siente. La gente no dice, ¿por qué esta gente tiene sed? ¿Por qué no pueden abstenerse de tomar? ¿Por qué tienen que...? No se cuestiona la sed, ¿verdad? Lo que se cuestiona es con qué satisfaces o cómo satisfaces esa sed. ¿Me van entendiendo? ¿Por qué? La sed es una reacción natural del cuerpo cuando escasean los elementos para que pueda seguir con su funcionalidad. No se cuestiona la sed, eso es natural. En el caso espiritual del ser humano es lo mismo. Hay una sed espiritual en todo ser humano. Hay un hambre, hay unas ansias, porque hay un vacío espiritual en el ser humano que no tiene a Cristo. Su espíritu está muerto y
y el espíritu está queriendo vida, quiere buscar a Dios, el espíritu está dispuesto, dice la Biblia, mas la carne es débil. El ser natural tiene en su espíritu, en lo más profundo de su ser, tiene unas ansias, un hambre de satisfacer de llenar ese vacío. En algunos se expresa como un vacío emocional, un vacío que lo tratan de llenar con algo. El ser humano, por naturaleza, usted y yo, tenemos una necesidad natural de llenar un vacío, a veces emocional, espiritual, en nosotros. Y eso no se cuestiona ni tiene por qué cuestionarse. La gente recurre a un sinnúmero de recursos para satisfacer ciertas necesidades. La gente no se cuestiona, no está cuestionando ni se está molestando. ¿Por qué la gente quiere dinero? Usted no está incómodo por eso. La gente necesita, es una necesidad fundamental. ¿Por qué la gente come? O mejor dicho, ¿por qué la gente necesita amigos? ¿Por qué la gente tiene que hacer esto y otra cosa? Lo hacen porque hay un hambre natural. No cuestionamos eso. A veces cuestionamos con quién te juntas, qué clase de amigos tienes, pero no cuestionamos por qué tiene amigos. Es natural que el ser humano tenga amigos. Es natural que el ser humano requiera de ese o quiera o tenga en su mano ese dinero que necesita para cubrir algunas necesidades. No cuestionamos el hecho de que tenga, a veces cuestionamos el hecho de que tiene mucho, tiene más de lo necesario. Entonces la gente recurre a ciertos elementos, a una infinidad de recursos a fin de satisfacer algo en sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, la cuestión es qué elementos o a qué está recurriendo usted o cualquier ser humano a fin de satisfacer esas necesidades emocionales o espirituales que naturalmente como seres humanos tenemos. ¿A qué estamos recurriendo? ¿O cómo estamos satisfaciendo nuestra sed espiritual como cristianos? ¿De qué estamos satisfaciéndonos? ¿De qué estamos llenándonos? La sed no es solamente del cristiano. La sed es de todo ser humano y la sed no es solamente del que no tiene a Cristo para otro. La sed es de todo ser humano, cristiano o no cristiano. Todos estamos de alguna fuente, estamos sacando agua y estamos bebiendo. Algunos de repente están bebiendo agua contaminada, otros están bebiendo agua clorada, otros están bebiendo agua saborizada, otros están bebiendo una infinidad de cosas de acuerdo al apetito, de acuerdo al gusto, de acuerdo al deseo, de acuerdo al atractivo del ser humano. Él recurre a los elementos que él cree conveniente para satisfacer su hambre, su sed, su necesidad. O sea, toda fuente de donde el ser humano está satisfaciendo su sed es equivocada y es mala, es perjudicial, es dañina, a menos que esté bebiendo de Jesucristo. Si no está bebiendo de Jesucristo, si no está satisfaciendo su necesidad espiritual, emocional, si no está satisfaciendo su necesidad psicológica, si queremos decirlo, si no se satisface de Jesucristo, de donde lo esté haciendo, es dañino. Hay muchos jóvenes que satisfacen su necesidad, llenan sus vacíos con drogas, con fiestas, con amigos, con salidas. Hay esposos que satisfacen un vacío en su ser con otras mujeres o mujeres con otros hombres que no son sus esposos. Hay una infinidad de recursos, de formas en que el ser humano está equivocadamente satisfaciendo su necesidad, su hambre, su sed, porque no puede convivir, no puede vivir con ese vacío, con esa necesidad. Entonces está recurriendo a eso. Lo vuelvo a repetir, de donde usted esté satisfaciendo sus necesidades, si no es de Jesucristo, lo único que está ingiriendo para su ser es agua contaminada. Está satisfaciendo de aquello que a la larga, a la corta o a la larga, le sigue haciendo daño, le hace más daño. El hombre cree que con el dinero puede satisfacer eso, y mientras más tiene, más quiere. Y lo único que está haciendo es llenar su corazón de avaricia. Y la avaricia lo único que hace es hacerlo sentirse insatisfecho. Por más que tiene, más insatisfecho, más descontento se siente. En vez de solucionar la sed que siente por eso, lo único que está haciendo es acrementarla, intensificarla. Cada día, mientras la gente más recurre a ciertos elementos, más insatisfecha se siente. El hombre que no se contenta con una mujer, no se va a contentar con dos, tampoco con tres, tampoco con cuatro, siempre va a querer más. La persona que no se satisface con algo, siempre va, no, mejor dicho, nunca se va a satisfacer con nada, siempre se va a sentir vacío. ¿Por qué? Porque está alimentándose, está satisfaciendo su sed con un recurso, con un elemento inadecuado, inapropiado.
Y el único elemento que puede satisfacer nuestra sed verdaderamente es Jesucristo. El versículo 37 termina diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué significa ese beber? De hecho, es una metáfora. No es que vamos a ir a Jesucristo y estar bebiendo de ahí. Es una metáfora explicada al inicio del versículo 38. El versículo 38, a modo de paralelismo, empieza con la frase, el que cree en mí. Por así decirlo, se refiere a lo mismo de lo anterior. ¿Qué significa beber de Jesucristo? Significa creer en Él. Es lo mismo. Ambas cosas dicen una sola verdad de dos maneras diferentes. Creer en Jesucristo, eso significa beber de Él, satisfacernos de Él, tomar de Él, tomar los recursos que Dios ofrece para nuestra vida, aplicarlo a nuestra vida, y eso es lo que realmente satisface nuestra sed. Tomar los recursos, llenarnos de Él. Ahora, ¿qué nos ofrece Jesucristo? No solamente es creer que Jesucristo existe, que Jesucristo fue real, que Jesucristo murió. También, eso ya lo sabemos mucho, lo han escuchado de repente. También la fe no solamente significa creer en Jesucristo, también significa creerle a Jesucristo. Todo lo que Él dice, todo lo que Él ofrece, todo lo que Él entrega, hay que tomarlo y aplicarlo a nuestra vida. Tanto lo disciplinario como las promesas, todas esas cosas, los requerimientos, los mandamientos que Jesucristo nos da, hay que tomarlo y aplicarlo a nuestra vida. Eso satisface, pero también las promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra, debemos tomarlo, saciarnos de eso, y eso es lo que nos satisface. Ahora, cuando el versículo 38 dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto también es otra metáfora que implica algo que no está ahí. Yo les quiero que me ayuden. Pensemos en esto. ¿De dónde naturalmente fluye el agua? Los ríos son, por el río fluye, pero ¿de dónde fluye? Del subsuelo. De la lluvia cae. La lluvia es la condensación de las nubes. Fluir significa brotar, correr. Dice, de su interior corren, fluyen, salen. ¿Del interior de dónde? Naturalmente sale el agua de la tierra. La comparación implícita ahí es que nosotros nos está comparando con la tierra. Al estar llenos de Él, de nuestro interior, cuando estamos llenos de Jesucristo, somos comparados a una tierra de donde fluye, sale naturalmente el agua. Ahora, usted sale de su casa, de repente sale un poco de la ciudad de Lima, va por allá para el norte, ¿qué está saliendo de Limancón, más allá por esos desiertos? Y usted pisa un poco de tierra, ¿usted cree que va a encontrar agua ahí? ¿Cuál es el común denominador en toda la tierra? Desierto, la tierra seca, a menos que llueva. Ahora, esos lugares donde el agua sale naturalmente, no lo encuentras a cada paso. Son rarezas, son escasos. Cuando hay un lugar de esos en medio del desierto, le llaman a eso un oasis. Cuando hay un lugar de esos en la sierra que producto de esa floración del agua se forma un río y por ahí hay mucho sembrío, mucha agricultura a su alrededor, eso le llaman un valle, le llaman un valle. Entonces, los lugares de donde aflora el agua son escasos, son pocos, son especiales. Ahora, ¿por qué específicamente de esos pocos lugares, de esos puntos específicos aflora el agua? Y generalmente lo natural, lo propio del agua no es avanzar hacia arriba, ¿no? Eso es contra la lógica. Tú no pones un poco de agua abajo y resulta que el agua se va. Si pones un poco de agua arriba, sueltas un poco de agua, naturalmente, ¿qué sucede? Hacia abajo. Si tú sales de aquí, buscas un lugar abierto, descampado, donde no hay construcciones, tiras un balde de agua ahí, ¿qué sucede? La tierra lo absorbe, o sea, lo propio de la tierra no es que el agua salga, por eso es que esos lugares donde sale el agua son especiales. Por eso es que son especiales, porque lo propio de la tierra no es dar agua, más bien lo propio de la tierra es absorber el agua. Si quieres una tierra productiva, es necesario que le pongas agua. Sin agua, no produce, ¿verdad? ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué tiene que suceder para que de esa tierra, de esa porción de tierra, empiece a aflorar el agua?
tiene que abundar. Venga de donde venga, de repente viene de otra región, de otro centro. El asunto es que en esa porción de tierra abunda el agua. Y eso es, por su interior, por abajo están corriendo ríos. Hay mucha agua. Sobreabunda el agua ahí de tal manera que al no tener más espacio para contener más agua en su interior, lo único que sucede es brota. Si la Biblia nos está comparando a nosotros con eso implícitamente, primero dice, si tienes sed, bebe. La tierra, para que empiece a aflorar agua, primero tiene que llenar todos sus espacios vacíos en su interior, tiene que estar llena de agua, y cuando ya no queda un espacio vacío más en su interior es que recién empieza a aflorar, recién empieza a salir. Eso ilustra perfectamente la vida espiritual de un cristiano. Muchos de nosotros solamente afloran palabras de nuestros labios y lo afloran mucho. Nos ufanamos de ser cristianos y de ser hijos de Dios y de tener el Espíritu Santo en nosotros, y hablamos de los frutos del Espíritu, y cuando le predicamos a la gente le decimos, Cristo te puede dar una nueva vida, Cristo te puede hacer feliz, y eso es cierto, de hecho, pero no pasan de ser palabras en nosotros, pero verdaderamente fluye de tu interior, no solamente palabras, que las palabras pueden ser inventadas, adornadas. La pregunta es, ¿qué está fluyendo? ¿Qué sientes tú? Hagámonos un análisis bien concienzudo, bien sincero con nosotros mismos. ¿Te sientes muy a gusto con las cosas de Dios? ¿Te sientes muy a gusto en la iglesia? ¿Amas la iglesia? ¿Te apasionas? ¿Te desesperas por las cosas de Dios? Y cuando estás en eso lo disfrutas tanto que no quisieras alejarte ni un momento. Quisieras que los 7 días de la semana sea ayuno. ¿Quieres que los 7 días de la semana sea vigilia? ¿Quieres que los 7 días de la semana sea culto y estar desesperado por estar en la presencia de Dios? ¿Sentimos eso realmente? Porque que seamos nosotros ríos de agua viva significaría que estamos tan llenos de la presencia de Dios que nos sale hasta por todas partes de nuestro cuerpo. Se nos ve que estamos apasionados, encendidos con el Espíritu Santo. Pero si el cristianismo para ti resulta una carga, si ir a la iglesia para ti resulta que te produce flojera, resulta que los domingos encuentras otras cosas más importantes que hacer que ir a la iglesia. De repente asear la casa, de repente visitar al familiar porque es su cumpleaños, de repente estar muy cansado y te quedas a descansar, de repente visitar a alguien o hacer algo, dedicarte un tiempo para tu familia. Si crees que esas cosas son más importantes, yo aquí creo que hay mucha gente que cree que esas cosas son más importantes porque hay mucho tiempo que no los veo en la iglesia, no los veo en la casa del Señor, alabando, glorificando, compartiendo, escuchando la palabra. Si uno encuentra por lo menos el domingo, otras cosas más importantes que estar en la casa de Dios, es que no está fluyendo de su interior ese río de agua viva. No hay pasión, no hay deleite, no hay disfrute. Y peor si el domingo viene ¿cómo se dice? Por obligación. No se siente obligado, ya sea por la costumbre, ya sea por el testimonio, ya sea por la familia, uno se siente obligado. Bueno, vamos pues. Eso no es figura, no es señal de que está fluyendo de su interior ríos de agua viva. ¿Cómo está tu pasión? ¿Cómo está tu gozo? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu vida? ¿Realmente tienes algo con lo cual puedas contarlo y compartirlo y decirlo? De esto estoy tan satisfecho, con esto estoy tan alegre que me pondría a gritar de felicidad en este momento. Algo en nosotros tiene que explotar si somos verdaderamente ríos de agua viva. Amén. Pero eso que sale de nosotros, eso que nos mueve, eso que nos motiva, eso que determina nuestro comportamiento, es aquello de cual nosotros nos hemos alimentado. Va a salir de ti aquello de lo que estás con aquello con lo que estás saciando tu sed. A eso venía lo primero.
si estás llenando tu sed, si estás satisfaciendo tu necesidad emocional, espiritual de amigos, lo que vas a querer pasar tiempo es con los amigos. Si estás satisfaciendo tu necesidad emocional con trabajo y con ocupaciones, en lo único que vas a estar pensando y lo único que va a salir de ti es trabajo. Si es con dinero, en lo único que vas a estar pensando y lo que vas a aflorar y en tus conversaciones, tus relaciones, todo va a ser hablar de dinero. Depende de de qué te estás saciando, de qué te estás alimentando. Eso es lo que va a salir de ti. Si en la semana te estás alimentando de Dios, te estás llenando de Dios, estás escuchando música cristiana, todo música cristiana, estás leyendo la Biblia, estás leyendo un libro cristiano, estás compartiendo con otro hermano, lo que te va a salir es las cosas de Dios. ¿Qué está saliendo de nuestro interior? ¿Qué está aflorando de nosotros? Para que salgan estos ríos de agua viva, tenemos que estar llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce tres cosas importantes en nosotros que quiero que usted se evalúe. Si usted dice ser cristiano, automáticamente está diciendo que tiene al Espíritu Santo. Y si usted dice tener el Espíritu Santo, tiene que tener estas tres cosas. Primero, arrepentimiento. Arrepentimiento, una clara perspectiva de lo que es bueno y lo que es malo. Jesús dijo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El que tiene en su espíritu, en su vida, al Espíritu Santo, sabe, lo tiene bien claro, bien preciso, qué es bueno y qué es malo, qué es pecado y qué no lo es. Y lo que es pecado lo evita, se aparta, lo rechaza, se aleja y busca lo bueno. Eso lo tiene un cristiano, lo tiene bien claro. No está dubitativo por ahí, no está con incertidumbres, lo hago, no lo hago. Sabe que no tiene que hacerlo porque eso es pecado. Porque el Espíritu Santo que está en su interior le está diciendo, lo convence de ese pecado. Y cuando lo hace, inmediatamente se arrepiente, se postra, se humilla, se quebranta delante del Señor porque sabe que le ha fallado a su Dios. Se siente mal por eso. El Espíritu de Dios, dice la palabra también, que produce tristeza en nosotros, nos contrista para arrepentimiento, para salvación, para vida. Amén. En segundo lugar, estar llenos del Espíritu significa, lo más importante, que el Espíritu Santo produce su fruto. Su fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Se puede expresar de 9 maneras. 9 maneras. Enumeremos. Primero, amor. Deténgase a pensar un poquito, palabrita por palabrita. Amor. ¿Cuánto amor hay en usted? No le estoy preguntando para su familia, porque hasta el más malo ama a su familia. ¿Cuánto amor hay en usted por sus amigos, por los que le caen bien? Tampoco le estoy preguntando por eso. ¿Cuánto amor, cuánto está usted dispuesto a hacer por aquellos que le caen mal? Por aquellos que le blasfeman, por aquellos que le atacan, por aquellos que le causan problemas, por aquel que le robó, que le estafó, que le engañó. ¿Cuánto amor está dispuesto o está sintiendo por él? Si lo único que siente es repulsión por esa persona que le hizo daño, si lo único que siente es odio por esa persona, si lo único que quiere, el único comportamiento que tiene para esa persona es indiferencia y frialdad, no tiene amor. Y aquel que no ama a su hermano, dice la Biblia, no ha conocido a Dios. Amor, ¿qué más? Gozo. Se está pasando por alto el gozo. ¿Será que estamos muy poco familiarizados con el gozo? Ya lo he dicho una vez, la vez pasada, un domingo pasado. Solamente nosotros venimos disque a celebrar aquí y ponemos siempre una cara triste, una cara fría, una cara... Eso es gozo, hermanos. Mire, yo no quiero intencionalmente inducir a eso a la iglesia. Soy muy respetuoso de la adoración y la reverencia que debe haber en la casa del Señor. Pero en honor al gozo, por lo menos cuando canta, alégrese. Levante sus manos, toque sus palmas con alegría, con fuerza. Y si quiere ponerse de rodillas para adorar al Señor, hágalo con toda libertad.
pero si siente miedo por eso, pero si siente repulsión por eso, si siente apatía por eso, ¿será que tiene gozo? ¿Será que está fluyendo el gozo en cada uno de nosotros? Amor, gozo, paz, paz. ¿Cuántas cosas enfrentamos diariamente que nos quitan la paz? Nos falta para el almuerzo y ya no sabemos qué hacer. Nos falta para tal cosa y ya no sabemos qué hacer, nos desesperamos. Eso no es paz. Eso es confiar en nosotros mismos. El que tiene su vida fundada sobre la roca, va a ver que viene el maremoto, va a ver que viene el terremoto, viene la fuerte tempestad, y él dice, muévanme si pueden. Sabe que no lo van a mover, y por eso se siente tranquilo. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son los 9 frutos. Ojalá en algún momento analicemos de uno por uno. En tercer lugar, estar llenos del Espíritu Santo también significa tener por lo menos uno de sus dones, por lo menos uno de los dones, y lo tiene bien clarito. Y los dones, ya lo he explicado unos martes atrás que estamos estudiando Romanos 12, los dones no son precisamente habilidades especiales en nosotros, porque habilidades lo tiene todo el mundo. No precisamente es un talento especial, algo que usted lo hace con mucha destreza. La gente afuera, hay buenos artistas, excelentes artistas, que hacen aquello que yo ni en mis sueños puedo hacer. Pero eso no es un don, es una habilidad natural que Dios le puso ahí, sea o no sea cristiano. Nosotros cristianos confundimos, mi don es esto, mi don es el otro. Dones son capacidades sobrenaturales, aquello que usted no lo haría, pero ni, ¿cómo lo digo? Para entenderlo. No lo hacemos, de ninguna manera lo haríamos nosotros. Y eso, una expresión sobrenatural en la vida a través de las manos de un cristiano, se nota. Se nota, hermanos. Es como que usted sale hoy, mira al sol y en el centro del sol ve una mancha negra. Nadie pasaría por alto eso, porque es fuera de lo común. Eso no se ve nunca. Entonces usted ve eso, la gente, el mundo entero le llamaría la atención y todos los noticieros explotarían con esa noticia. Entonces usted hace algo que es sobrenatural y ve la gente, escucha a la gente, usted cree que van, qué bonito, mira, bravo. La gente aplaude el arte de la gente. La gente aplaude las habilidades de las personas. Pero ante un milagro de Dios, la gente no solamente tiene que aplaudir, tiene que quedar asombrada, tiene que hablar, tiene que ser una noticia, tiene que impresionar, tiene que impactar la vida de la gente. Son capacidades, los dones son capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo pone, mejor dicho, que el Espíritu Santo hace a través de un cristiano. Para usted lo tiene bien clarito cuál es su don. Puede poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanan. ¿Usted está seguro de eso? Usted puede traer palabra profética a los cristianos, a los hijos de Dios. Usted puede traer palabra en lenguas angelicales a la iglesia, a los hermanos. Usted podría interpretar esas lenguas. Usted traería palabra de ciencia, o sea, un conocimiento que va más allá de lo normal. Todos esos 9 dones que están también mencionados en 1 Corintios 12. ¿Cuál de ellos está en sus manos? ¿Lo tiene bien claro? Porque hay personas que ni siquiera saben, cristianos y probablemente aquí entre nosotros, que ni siquiera sabemos cuáles son esos. ¿Saben lo que dice? ¿Cuáles son los dones de 1 Corintios 12? Mencióneme alguno. Discernimiento de espíritus, profecía, sanidad, milagros. ¿Qué más? ¿Esté seguro de lo que va a decir? Lenguas, don de lenguas, el don de fe. ¿Qué más?
exhortación está en Romanos 12. Primera de Corintios 12 está la fe, está la ciencia, está la sabiduría y los que acaban de mencionar. Pero son 9. De esos 9, ¿de cuál es la manera en que el Espíritu Santo le está usando a usted? Por lo menos deberíamos tener uno y lo debemos tener bien claro. Es con el respeto de los que cantan. Yo canto y mi don es cantar. Ese no es un don. Es probablemente una habilidad que Dios te dio. Un talento que Dios te dio. Yo toco y mi habilidad es tocar. Ese no es un don. Es una habilidad que a los mundanos hasta mejor lo hacen. Eso no quiere decir que tenga el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo y una expresión del Espíritu Santo es hacer algo que impresiona, que llama la atención, que impacta a las personas porque lo ven como fuera de lo normal, fuera de lo común. Eso es sobrenatural. Y no somos nosotros, es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Entonces, si estamos llenos de eso, si estaríamos llenos del Espíritu, si estaríamos llenos, por lo menos habría constante arrepentimiento, humillación en el cristiano. No tolera el pecado, él sabe. Cuando está caminando, sabe que esa es una tentación pecaminosa y lo evita, se aparta de eso. Lo tiene bien claro que tiene que vivir en santidad, ama la santidad, busca la santidad, anhela la santidad. Amén. Segundo lugar, aflora naturalmente de él el amor. No importa que lo abofeteen, no importa que lo incriminen, no importa que le digan lo que le digan. Él ama aún a sus enemigos. El Señor Jesús dice, ¿qué recompensa hay en amar a los que te aman? Él nos dice que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Y el ejemplo nos dio en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que tenemos que hacer. Si en nosotros verdaderamente estamos llenos, para que de nosotros fluyan esos ríos de agua viva, tenemos que estar llenos, así como la tierra puede fluir solamente cuando no hay un espacio vacío más entre ella para contener más agua, entonces fluye. Ahora lo siguiente, el versículo 38 dice, el que cree en mí, y les hablaba del Espíritu, porque el 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Amén. El 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De esto han escuchado seguramente más de un sermón, más de una reflexión, más de un mensaje. Que esos ríos de agua viva se refiere a ríos de agua, mejor dicho, no puede haber un río de agua estancada. En todo caso sería una laguna, un lago, una piscina, un mar o lo que sea. Si estamos hablando de ríos, estamos refiriéndonos a agua corriente. Agua corriente. ¿Ustedes conocen dónde nace el río Amazonas? Díganme el país donde nace el río Amazonas. No, en Perú. El río, obviamente antes de ser Amazonas es Marañón, ¿no? Se junta con el río Guallaga y a partir de ahí le llaman Amazonas. Pero las aguas del Amazonas nacen en una provincia, no recuerdo en este momento, pero es en Arequipa. Yo he visto un documental de dónde aflora, es un pequeño, en mi tierra le llaman un ojo de agua, no sé si ustedes lo conocen, un pequeño manantial, sale un poquito de agua, arriba en una parte muy alta, y de ahí empieza a descender. Desde el primer momento en que nace, por poquito que sea, por cuanto es agua viva, por cuanto aflora, genera una pequeña corriente. Quiero que piensen la palabrita corriente. Un cristiano que verdaderamente tiene dentro de sí, ha saciado su sed con el Espíritu Santo y está lleno de la presencia del Señor, al mínimo movimiento que hace, genera corriente. Así como hablábamos de que en nosotros no se cuestiona la sed. Nadie cuestionaría la sed porque es una reacción del cuerpo natural en todo ser humano. Se cuestiona qué tomas. Igual en nosotros no podríamos cuestionar el hecho de que a nuestro alrededor todo es corriente. Todo es corriente. O sea, si tú como cristiano no te estás moviendo para mover a otros, no estás generando una corriente para mover a otros,
los que están a tu costado son una corriente que te mueven a ti. Si no estás caminando conforme a la voluntad de Dios, no estás parado, no estás estático. Estás caminando conforme a la voluntad del mundo. Porque si tú no haces corriente, todo a tu alrededor es corriente y te arrastra. Las filosofías, los ideales, la moda, la música, todo con lo que enfrentas diariamente afuera, los amigos y todas esas cosas, todo lo que enfrentas diariamente afuera tienden a arrastrarte, tienden a hacer fuerza en tu contra, tienden a cautivarte, tienden a llamarte la atención, tienden a enamorarte y tienden a envolverte en eso y termina la gente, aún los cristianos, envueltos en las corrientes del mundo. Que si uno no es corriente, mira, tenemos que preocuparnos como Iglesia Emanuel, y esto es una recomendación específica para la Iglesia Emanuel, tómelo en cuenta. Tenemos que preocuparnos por generar una corriente aquí en García y García. Atrás está Bolognesi, aquí está Vigila, aquí está Tiravanti, todo este alrededor. Si no podemos contra todo nuestro distrito todavía, por lo menos hagamos algo aquí. O sea, si usted no puede contra todo su barrio todavía y donde vive, en su cuadra, con sus vecinos, a lo mejor vive en una casa alquilada donde tiene muchos vecinos inquilinos, en ellos tiene que generar movimiento. ¿Hasta cuándo, hermanos, vamos a vivir así? Sin ni siquiera le llamamos la atención del vecino. Hay hermanos que no se dejan notar de que son cristianos en su barrio. La gente los ve después de un tiempo, lo ve entrando a una iglesia y le dice, ¿tú eres cristiano? Sí, sí, sí. Eso, una hermana, ¿cuándo fue? Hace quizás 2 años atrás estábamos conversando con una señorita que en ese tiempo estaba llegando a la iglesia. Estábamos hablando con otro joven que era cristiano, y estaban hablando y el joven estaba diciendo, sí, yo me iba a la iglesia cuando tenía 15, 16 años, 17 años, me iba a la iglesia y estaba ahí, todos hablaban con los demás hermanos que estaban ahí. Y la señorita le dice, ¿qué, tú eras cristiano? Claro, yo he sido cristiano. Cuando tenías 17, 18 años, ¿eras cristiano? Sí, eras cristiano. La señorita se sorprendió tanto porque después me enteré que a esa edad era su enamorado. Siendo su enamorado, ni siquiera sabía que era cristiano. Habemos cristianos así. ¿Qué estará fluyendo de nuestro interior que la gente al vernos ni le llama la atención? La gente, su vecino, su amigo, cuando le vea, usted tiene que quedar sorprendido. Tiene que llamarle la atención en algo, por lo menos. Porque usted dice, esta es una corriente tremenda, mejor me hago a un ladito porque si no me lleva. El agua viva es eso, de donde sale, les estaba hablando del río Marañón, del Amazonas. Nace en un pequeño riachuelo, pequeñito, y como es agua viva, genera una corriente, y toda persona que genera una corriente está en constante movimiento, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Y cuando hay un cristiano en movimiento, cuando hay un cristiano lleno del Espíritu Santo que hace algo para impactar a su familia, a sus vecinos, a su barrio, cuando hay un cristiano que dice, iglesia, hoy he preparado en mi vecindario un lugar ahí para predicar el evangelio, vamos a predicar allí y nos vamos todos juntos y ahí en su vecindad, en su barrio, en su casa quizás, hace algo especial, entonces se encuentra con otro que está en la misma corriente y se juntan 2 y se juntan 3 y se juntan 4. Eso pasa con el río Amazonas. Más abajo se convierte en el río Marañón y es un río que cualquiera no lo cruza. Cualquiera no se atreve a meter el pie ahí. Tiene que pensarlo 2 veces. Es uno de los ríos más caudalosos. Bueno, es el río más caudaloso del Perú. Y más adelante se junta con el Guayaga. Se juntan 2 corrientes grandes y hacen el río más grande y más caudaloso del mundo. ¿Cómo es que los cristianos no podemos ni arrastrar al familiar a los pies de Cristo?
¿Cómo es que los cristianos que tenemos ríos de agua viva que salen de nuestro interior, no podemos impactar ni siquiera nuestra cuadra, nuestro vecindario, nuestro distrito que es relativamente pequeño? ¿Por qué? ¿Qué está fluyendo de tu interior, hermano? ¿Qué está fluyendo de nosotros? ¿Qué está viendo la gente en nosotros? La gente ve en nosotros lo que fluye de nosotros. Y si no está fluyendo el Espíritu en nosotros, hay una corriente que nos está llevando. Hay una corriente que nos lleva. Hermanos, cuando el cristiano, cuando como iglesia seamos verdaderamente un río de agua viva, cuando de nuestro interior, mejor dicho, cuando hayamos bebido tanto del Señor que ya no queda un rincón más en nosotros, empezará a salir y todos juntos seremos una corriente arrulladora que todo lo que encontremos a nuestro paso lo vamos a arrastrar a los pies de Jesucristo. Mi llamado, mis palabras van dirigidas, no lo tome como un mensaje más. Quizás no esté muy armado este mensaje, quizás no tenga punto 1, punto 2, punto 3 como acostumbro a hacerlo. Porque hasta en cierto modo me estoy cansando de eso. ¿Por qué me canso de eso? Porque preocupándome tanto por armar bonito el mensaje y veo a la iglesia que no reacciona. Así que he pensado en hacer esto. Hermanos, o nos movemos, porque de lo contrario nos están moviendo a nosotros. ¿Cómo vamos a hacer para ganar a otros cristianos? Le digo, ya tengo el presupuesto, hermano Jorge, y me van a perdonar o me van a votar por esto. Pero de todas maneras, y yo sé que algunos van a pensar, pero la deuda, pastor, pero si ni siquiera tenemos, en estos días vamos a empezar a hacer la estructura de ese techo. Vamos a empezar. No me venga con que falta dinero, no hay dinero. Eso del dinero, si nos ponemos a pensar, ayer conversaba con el pastor Alex, el pastor que es de la iglesia Cristo Vive y Reina, le estaba animando para que haga algo también y motivando, porque me hablaba de que los hermanos estaban medio desanimados. Haz algo, le digo, para algo específico, ponte a hacer algo, le digo, cambia el templo ahí de lo que está escondido al fondo, sácalo a una esquina, porque total es de todavía material, no es material noble, entonces es fácil de trasladar. Digo, hazlo. Cuando le hablas a la gente de las propuestas, siempre hay uno que está a tu favor, siempre hay uno que te apoya y que se rompe contigo, pero siempre hay 2, 3, 4 que te dicen, pero pastor, pero no hay plata, pero no se puede, pues. Pero le digo, en mi experiencia, desde la iglesia anterior donde estuve, si tú hablas con la gente, hay que hablar, por supuesto, pero si tú tratas de convencer a las personas, cuando hablas mucho de tus proyectos, la conclusión penosa a la que se llega es que no se puede. Cuando hablamos de misiones y traemos expertos en misiones y nos vamos a un congreso de misiones, yo ya me di cuenta de eso. Las misiones lo amplían tanto y tema este, tema otro, tema otro, tema otro, y es tan amplio, un tema tan amplio, y por ser tan grande, la gente llega a la conclusión, no se puede. Y las misiones es tan sencillo como ir al otro vecindario, plantar una iglesia ahí, ir a su casa de usted, abrir su puerta y hacer un culto ahí. Mañana nos iremos más allácito a otra cuadra, mañana pasado. Y si avanzamos así, es tan sencillo como eso. Las misiones no tenemos por qué hacerlo complicado. Igual las tareas aquí en la iglesia. Cuando nos ponemos a hablar de algo, debatimos, presentamos nuestro parecer, pero ya llegamos a la conclusión de que no se puede. Yo ya me he dado cuenta. En la iglesia anterior éramos 20. Les soy sincero, los ingresos mensuales eran de 350, 400 soles. Así eran los ingresos mensuales en la iglesia. Hicimos un sótano que nos costó cerca de 40,000 soles. ¿Cómo con esos ingresos lo hicimos? Hasta hoy no me explico cómo. Siguen siendo 25, 30, creo, crecido un poco con el pastor que ahorita está ahí. Y han puesto un techo que les ha costado más de 50,000 soles, siendo 25, 30 personas, y
con unos ingresos de algo de 600, 700 soles mensuales, eso es lo que me comentaron. Hace 2 meses estuvimos con mi esposa allá, viendo el techo, me fui, me paré sobre el púlpito que había hecho, que estaba cuando yo estaba ahí, hice el sótano y encima del sótano era el púlpito. No logré pararme, pero esta vez que me fui a darme el gusto de pararme ahí y mirar el templo y estaba techado. Y la hermana me decía, ya estamos debiendo solamente 6,000 soles. Y ahora terminando esa deuda vamos a poner el piso. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Ahora me explico, ¿cómo hicimos esa vez para el sótano? Cuando visité a una hermana con mi esposa, la hermana se reía conmigo diciéndome, sí nos acordamos de, ella me tutea, nos acordamos de ti esa vez cuando dijiste, esto se hace o se hace y se hace. Yo ya me había olvidado de esa expresión que tuve. Y ese domingo, ante la oposición de muchos hermanos, un domingo dijimos con 2 jóvenes más, hoy empezamos a hacer el hueco aquí. Y nos fuimos con pico y pala y carretilla y barretas y picamos y dejamos en medio un tremendo hueco. Los hermanos que tanto se habían molestado por eso se empezaron a callar. Después, porque trabajaban solo los domingos, después de 2 o 3 domingos estaban ahí, picando con nosotros. Las hermanas que se oponían estaban ahí trayendo, aquí está su almuerzo, hermano, aquí está su refresco, hermanito. ¿Se hace o se hace? Porque cuando debatimos llegamos a la conclusión de que no se puede, ¿no? Hermanos, tenemos que hacer algo en nosotros, algo tiene que llamar la atención de la gente, el río tiene que fluir de nosotros, y estoy hablando solamente de lo material, pero refiriéndonos a los demás. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo en el vecindario, en el barrio? ¿Qué está viendo la gente en nosotros? Miren, últimamente estoy preocupado, la iglesia estaba creciendo, estaba bonito, y ahora mire su banca, le estoy diciendo, mire su banca. ¿No debería estar lleno? ¿Y qué cree que es la responsabilidad del pastor llenar la iglesia? Yo no me voy a sentir más culpable por eso. Mucho tiempo me he martirizado con esa mentalidad. Por mi culpa la iglesia no crece, no es por mi culpa. La palabra de Dios dice, nombremos a esos diáconos para que ellos se encarguen de esos asuntos mientras nosotros nos dedicamos a la oración y a la palabra. Es la función del que está al frente. Reproducirse es propio de las ovejas. ¿Quién se tiene que reproducir? Las ovejas. Hermanos, tenemos que hacer algo que refleje verdaderamente que nosotros somos una corriente. Tenemos que demostrar que somos una corriente, o es que la corriente nos está arrastrando a nosotros. ¿Qué está fluyendo de tu interior? ¿Verdaderamente hay ríos de agua viva? ¿Podemos decir que en nosotros hay ríos de agua viva? Hay gozo abundante en tu vida, hay paz abundante, hay amor abundante en tu vida. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué está fluyendo de ti? O a lo mejor hay iras, resentimientos, remordimientos, enojos. ¿Qué está fluyendo de ti? ¿Hay palabra abundante en tus labios? ¿Hay buen testimonio? Si empezamos a vivir de esa manera, le aseguro que los vecinos van a querer estar con nosotros aquí. Lo he repetido infinitas veces, lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Vivían juntos, oraban, vivían en la doctrina, perseveraban, compartían el pan y tenían favor para con el pueblo, y el Señor añadía todos los días los que habían de ser salvos. Una iglesia que no pasaba por desapercibido. Una iglesia que llegó a impresionar hasta el mismo imperio romano. El imperio romano, en cierto modo, los emperadores modificaban sus leyes, sus decretos, en función a la iglesia cristiana. Decretaban persecuciones, decretaban un montón de cosas en función a qué hacía esa iglesia. Llamaba la atención, llamaba la atención. Fluían ríos de agua viva, pero de nosotros depende de usted, hermano. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir siendo el mismo cristiano apático, frío y triste, o va a venir a gozarse aquí? ¿Qué va a hacer aquí? ¿Va a ser el mismo cristiano que solo mira aquí el ecran, o va a ser el cristiano que levanta sus manos y canta? Y no importa cómo esté cantando el de al costado, no importa si suena o no suena, canta y alaba al Señor y glorifica al Señor y se goza. Eso es algo que tiene que salir de nosotros. Pongámonos de pie y oremos un momento. Señor bendito, te damos gracias. Gracias, Jesucristo,
Porque tú mismo te has ofrecido a nosotros, Señor, para ser fuente de donde nosotros podamos beber y satisfacer nuestra sed. Pero no solamente, Señor, satisfacemos nuestra sed de ti. También, bendito Padre Celestial, llenas abundantemente nuestro ser, al punto que de nosotros va a empezar a fluir, a salir ese gozo, esos frutos tuyos, esas expresiones tuyas en nosotros, oh Dios, que al ser vistas por los vecinos, que al ser vistas por los demás, va a causar impacto, va a impresionar tanto a la gente que no se va a resistir, se va a unir a esta corriente y van a llegar hasta tus pies, hasta tu presencia, Señor. No hay nada tan duro, Señor, que una gran corriente de agua viva no pueda mover. Señor bendito, haznos a nosotros. Haz que de nosotros verdaderamente fluyan ríos de agua viva, ríos de gozo, ríos de amor, ríos de paz, ríos de palabra tuya, ríos, bendito Padre Celestial, de milagros, de dones, de expresiones sobrenaturales tuyas en nosotros. Haz que en nosotros, bendito Dios, haya una explosión, Padre de la gloria, de unción, de espiritualidad, de amor, de servicio a ti, Padre. Te pido, Señor, por mis hermanos, por esta iglesia, Señor. Te pido ahora en este momento por los que han de venir, por los que han de estar aquí, por los que han de consagrarse, por los que han de crecer, por los que se han de salvar en este lugar, Señor. Ayúdame, Padre de la gloria, a cambiar mi perspectiva, Señor, a ver más allá de lo que hay delante de mis ojos. Esto no es todo, Dios mío. Hay mucha gente que tú has escogido para que entreguen su vida aquí, Señor. Úsanos, Padre de la gloria. Haznos una corriente, Señor, que pueda mover este distrito, que pueda mover esta juventud, que pueda arrastrar, Señor bendito, por sobre los ideales, por sobre la idolatría, por sobre las cosas, las prácticas comunes de esta gente, bendito Dios. Haznos una corriente que arrastre con todo, Señor, hacia tu cruz. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Has hablado a mi corazón, oh Dios, y sé que no debo estar más en este estado. Debo moverme, oh Dios mío, porque los demás me mueven a mí. Voy a mover a los demás, Señor, y no esperar que los demás me muevan a mí. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesucristo, levantamos nuestras manos. Levantamos nuestras manos y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso, alábele con sus aplausos al Señor. Gloria sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Amén.